les estaba diciendo sobre cómo las interacciones entre los factores ambientales o el exposoma de cada ser humano está en constante interacción para generarnos posibilidades de cambiar el entorno, cambiar la manifestación o los síntomas o la- la gravedad de los procesos de enfermedades cardiovasculares. Estamos hablando, cuando hablamos de código epigenético, ustedes están asociando ya reversibilidad, la posibilidad de ser reversibles algunas de las alteraciones en la expresión genética que están relacionadas específicamente con el ambiente. Y cuando hablamos de código genético como tal y no epigenético, estamos hablando de no reversibilidad, porque sabemos que las mutaciones que son parte de nuestro genoma, pues no son, y que son daños a nivel de estructura del ADN, tendrían que corregirse con terapia génica y no necesariamente responden a factores ambientales, pero sí los riesgos de combinar estas dos interacciones de código genético con código epigenético, entonces cambia el riesgo asociado a, y también la evolución de la enfermedad. Hablamos, por ejemplo, que también en las enfermedades cardiovasculares nosotros tenemos la posibilidad de hacer este juego de encendido y apagado de genes cuando hablamos de la posibilidad que nos da la epigenética o la epigenómica nutricional de enfocarnos hacia cuidar a esos genes que les llamamos guardianes de la función de todos estos genes que están siendo responsables de mantener el equilibrio y de apagar aquellos otros que son genes que están generando constantemente inflamación y que están generando constantemente daño a los tejidos o daño a las funciones normales. Si se ha calculado que las personas en la vida adulta hemos consumido alrededor de 60,000 kilogramos de comida, pues es muy fácil pensar que esos 60,000 kilogramos de comida representan la posibilidad de aportar nutrientes o aportar compuestos que tengan actividad biológica de importancia en la generación de enfermedades como las enfermedades cardiovasculares. Claro que la diversidad genética que existe en todas las poblaciones, incluso en nuestro grupo, este grupo de 30 personas que estamos conectadas, somos 99,9% iguales y 0,1% diferentes. Pero esas diferencias nos hacen responder de forma también diferente a, al riesgo, a la exposición, a ese exposoma que cada uno tiene de estas enfermedades y también nos hace responder de forma diferente a las estrategias dietarias. Nosotros sabemos que hablando de nutrigenómica, estamos hablando de esta recirculación de componentes alimentarios o sus efectos sobre los componentes genéticos y cómo los componentes genéticos nos permiten responder a los componentes alimentarios. Eso lo hemos dicho varias veces. Pero entonces, ¿cómo los nutrientes alteran la expresión genética? Y cómo esto tiene que ver con las enfermedades cardiovasculares. Pues ustedes que pueden ver aquí, hemos hablado de tres formas en que los nutrientes o los compuestos que están presentes en la dieta pueden llegar a cambiar la expresión de un gen, ya sea porque entra directamente por la membrana que está formada de fosfolípidos, entra directamente por difusión pasiva, por ejemplo, y se encuentra en el citoplasma sus compadres, que son a lo mejor una proteína, es un receptor al que es afín y al unirse a este ligando, que puede ser un ácido graso, una vitamina o puede ser un polifenol, puede encontrarse con un receptor, unirse a él y hacer que este receptor pueda formar dímeros y al formar dímeros pueda entrar directamente a la membrana nuclear y en la membrana nuclear unirse a elementos de respuesta a estos receptores que dan señales para reclutar a la RNA polimerasa 2 y a los cofactores para favorecer la expresión de genes en particular, que sabemos que la RNA polimerasa nos permite crear el mensajero que da la instrucción para la formación de las proteínas en el ribosoma y que estas proteínas pueden tener funciones a nivel celular o incluso dentro del citoplasma o pueden funcionar en diversas áreas del cuerpo. Esa es una. Lo otro que puede pasar es que el metabolito, por ejemplo, se una a un receptor que está aquí en la membrana y que al unirse a este receptor de las instrucciones directamente a moléculas que están ya en el núcleo,
que estén ya unidas a elementos de respuesta y que pongan a andar la maquinaria de transcripción y que esto permita la formación de las proteínas y que estas proteínas realizan las funciones. Pero puede ser también que simplemente funcione como una señal como un ligando directo, que no solamente en estos receptores, sino que así como se unió este receptor aquí en la membrana, no sea directamente al receptor, sino que pueda ser de forma indirecta, que este receptor que ven aquí en verdecito reciba esta señal y que únicamente, aunque lo reciba, necesite la actividad de otro receptor para generar a nivel de núcleo la respuesta. Sí, hay varios mecanismos por los cuales los nutrientes pueden generar que un gen pueda expresarse o apagarse a nivel de la señalización en el núcleo directamente en el ADN. Entonces, en el caso de las enfermedades cardiovasculares, uno de los factores de riesgo más asociados ha sido siempre el metabolismo del colesterol, por ejemplo. Entonces, nosotros no debemos olvidar que todas las membranas de nuestras células tienen receptores, o sea, tienen proteínas en la superficie que sensan todo, o sea, son sensores sumamente sensibles y se dan cuenta esos sensores qué abundancia hay de colesterol, si ya no hay colesterol, si hay colesterol en exceso, si está por terminarse el colesterol. O sea, son como sensores de cada nutriente, ¿no? O cada molécula bioactiva. Entonces tenemos esos receptores que reconocen el colesterol y entonces ponen a andar unas cascadas de señales que favorecen el equilibrio del colesterol en la célula. Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver que el colesterol puede unirse directamente. El colesterol, estamos hablando de esta molécula que ven aquí, puede unirse directamente a su receptor, ¿no? A su sensor. Y entonces, esto le llamamos que es un mecanismo directo. Y entonces, de forma directa, lo que hace es, si ustedes ven aquí hay una proteína también en la membrana de color amarillo, y aquí hay otra proteína, SRBP, que es de color moradito. Pero si ustedes ven, ante la presencia del colesterol unido al receptor, este receptor estará unido a este SRBP y estará unido a esta proteína de color amarillito o este receptor que se llama Insight 2, Insight 1. Entonces, cuando hay ausencia de colesterol, lo que pasa es lo siguiente. No hay colesterol, entonces este mismo receptor al que el colesterol se une, pues no detecta la presencia de colesterol. Y entonces esta otra proteína que ustedes están viendo que se llama SRBP de color moradito, se rompe, se escinde, se dice, se hidroliza. Y entonces se rompe, o sea, se corta, y el que se corte hace que pueda entrar al núcleo de la célula y unirse a una zona en particular se llaman elementos de respuesta a ese RBP. Por ejemplo, en esta zona del ADN se une y entonces esa es la señal para que la RNA polimerasa 2 encienda a otro gen, que es otro receptor, para la síntesis de colesterol a partir de los sustratos disponibles de la célula. Pero eso ocurrió porque hubo la señal de que no hubo presencia, no hubo esta interacción de colesterol con el receptor. Entonces, es un censo tan preciso, tan selecto, que generalmente está todo el tiempo respondiendo a la abundancia o a la ausencia de nutrientes, y los nutrientes son aportados específicamente pues, por la dieta, por el metabolismo celular, por las condiciones en las que se encuentra la persona en ese momento. Y de manera indirecta, el colesterol puede entonces sintetizarse porque, bueno, se echó a andar la síntesis, la expresión de este gen, y este gen va a hacer posible que proteínas intermediarias intervengan en la generación de precursores de colesterol. Entonces, una cosa es que nosotros el colesterol pueda estar en interacción con su receptor y que eso genere que haya una instrucción a nivel de núcleo para poder echar a andar la maquinaria de síntesis de precursores de colesterol con lo que la célula tiene al interior mientras llega el colesterol y se restablece, o que no ocurra, ¿no? Ahora, nosotros cómo podemos responder a los nutrientes de acuerdo a nuestro genotipo, y hablando de enfermedades cardiovasculares, y que sus compañeros nos habían dicho sobre uno de los métodos que se ocupan en el tratamiento de enfermedades cardiovasculares, que es la dieta DASH, yo les puedo decir,
Esto no está separado. Lo que hablamos de los mecanismos para censar lípidos, cada uno de ustedes tiene una función particular. A lo mejor todos tienen la misma función de cada una de estas proteínas, pero a lo mejor alguno no. Alguno tiene un polimorfismo genético en esta proteína o en esta otra. Y ese cambio puede también dar una respuesta diferente en la función de cada uno de los actores de estas cascadas de señalización. Entonces, ¿cómo respondemos a los nutrientes? Bueno, pues lo que se ha visto en las enfermedades cardiovasculares es que aunque existen patrones dietarios para generar tratamientos en diferentes enfermedades cardiovasculares, no siempre la misma dieta es tan efectiva para todas las personas. Estamos hablando aquí de 4 métodos en particular que han sido referenciados ampliamente, exitosos en la mayoría de los casos, pero que también requieren caracterización y que también han sido caracterizadas por la respuesta en función de los polimorfismos genéticos que las personas tienen, por su origen y por su historia genética, ¿no? Entonces, vean, por ejemplo, estas son características de los tipos de dietas. La dieta baja en grasa, que se puede utilizar para tratamiento de enfermedades cardiovasculares, se caracteriza por tener un porcentaje de 25 a 35% de las kilocalorías totales, de las cuales del 7 al 10% son grasas saturadas, menos del 1% grasas trans, y generalmente está rica en omega 3. Y se cuida mucho que el colesterol sea menor a 300 miligramos por día. Si ustedes ven, esta dieta tiene una restricción de colesterol bastante fuerte y a diferencia de la dieta mediterránea, que prácticamente sus compañeros nos hablaron de una reducción moderada de colesterol, pero generalmente se centra en tener un aporte mayor de grasas del 40 al 50% de las kilocalorías totales. Sin embargo, el tipo de las grasas va a ser crucial para que la respuesta de las células y la expresión de los genes se dirija hacia la protección de membranas, hacia la protección de los epitelios de las células, de las membranas celulares, porque se ha visto que la inclusión de omega 3 y omega 6 en una relación de 2 a 1, el consumo de frutas, vegetales, leguminosas, todo lo que caracteriza incluso el aceite de olivo, que caracteriza la dieta mediterránea, se puede ver que puede hacer esta señalización con los receptores. Cada uno de las moléculas, de hecho sus compañeros nos hablaron de algunos polifenoles presentes en aceite de olivo. Bueno, todos esos polifenoles, los ácidos grasos, tienen la capacidad de unirse a receptores en particular y por lo tanto estar participando de forma directa y de forma indirecta con la señalización a nivel celular, pero también con la expresión genética. Entonces, la dieta DASH, la dieta baja en carbohidratos, la dieta baja en grasa, son dietas que se utilizan en enfermedades cardiovasculares. Pero aquí hay un reto muy importante relacionado con la genómica nutricional, específicamente la nutrigenética, porque resulta que a pesar de estas estrategias, sería muy importante identificar cuáles personas que tienen enfermedades cardiovasculares tendrían una mejor respuesta a un tipo de dieta versus otras, identificarlas por su genotipo y saber que la dieta más eh, adecuada para esa persona, dados los polimorfismos que está presentando su información genética, nos permita tener una respuesta adecuada a lo que estamos esperando como un tratamiento de enfermedades cardiovasculares. Entonces, cuando hablamos de polimorfismos, no poliformismos, es polimorfismos. Estamos hablando de mutaciones, o sea, cambios en la secuencia de genes en una letra, específicamente en una posición determinada, y que forman parte de esas pequeñísimas diferencias entre los seres humanos y que van a determinar la variabilidad de la respuesta a los nutrientes, la variabilidad de la respuesta a las estrategias dietarias, etcétera. Y lo que se trata es identificar estas marcas genéticas, pero también podemos hablar ahora, para complicarlo más, de marcas epigenéticas. Pero las marcas epigenéticas son huellas que sí podemos revertir, las huellas genéticas no. Entonces, aquí les pongo algunas de las
algunos genes que han sido asociados a la susceptibilidad o al riesgo de presentar enfermedades cardiovasculares. Por ejemplo, algunas enfermedades cardiovasculares se manifiestan porque tienen malformaciones congénitas. Otras, las cardiomiopatías, por ejemplo, se han identificado algunos genes cuya función está relacionada con la contracción muscular y que estos genes, al tener algunas alteraciones a nivel de su estructura, su información genética, la secuencia de sus genes, pues también genera cardiomiopatías. Las arritmias cardíacas, el infarto, por ejemplo, están relacionados con genes que participan o que tienen como función ser canales de potasio, canales de sodio, reguladores de la repolarización cardíaca, es como de la regulación de este ritmo cardíaco. Pero estas alteraciones pueden ser mutaciones ya no reversibles, o sea, las mutaciones genéticas, cuando hablamos de mutaciones que le llamaremos genéticas, estamos hablando específicamente de polimorfismos genéticos, pero también pueden tener mutaciones epigenéticas generadas por estas interacciones con los factores ambientales nocivos. Aquí hay otros, por ejemplo, la insuficiencia cardíaca, hipertensión, hay muchos más, pero cada uno de estos genes, al ser estudiados en diferentes poblaciones, se han identificado también diversos polimorfismos. Entonces, en el caso de los trastornos de lípidos en sangre, por ejemplo, estamos hablando de, uno muy famoso es el gen de la polipoproteína E, y que se encarga de la regulación de lipoproteínas de baja densidad, o sea, estamos hablando de colesterol que conocemos comúnmente como colesterol malo, ¿no? LDL, o las concentraciones plasmáticas de lípidos. O sea, este es un gen, el ApoE, que regula mucho o se encarga de la estabilidad del metabolismo de lipoproteínas para evitar que estas alteraciones en los lípidos favorezcan pues que detonen las enfermedades cardiovasculares. Pero en realidad son ejemplos de cómo los genes y los polimorfismos que pueden presentarse pueden estar alterando la funcionalidad de proteínas importantes en el metabolismo de colesterol y lípidos. Entonces, tanto genes asociados a la inflamación como a las alteraciones en el metabolismo antioxidante están asociados a alteraciones del metabolismo de lípidos, y estas alteraciones son parte importante, fundamental, diría yo, de la generación de aterosclerosis, dislipidemias, riesgos cardiovasculares, función cardiovascular, vascular, hipertensión. Y una de las estrategias dietarias que constantemente escuchamos, ¿no? Es el uso de los omega 3. Es decir, bueno, si tenemos un paciente que tiene alguna de estas enfermedades o estas alteraciones que están asociadas con la función cardiovascular, entonces vamos a darle omega 3, es lo que podríamos decir. Pero ¿quién realmente podría responder a esta estrategia dietaria? Nosotros sabemos que reducir los niveles de lipoproteínas de baja densidad o el colesterol unido a lipoproteínas de baja densidad o a incrementar el colesterol unido a lipoproteínas de alta densidad sería ideal para mejorar estos perfiles. Pero ¿quiénes realmente van a responder a esta estrategia dietaria? Pues la nutrigenética de lo que se encarga, es decir, bueno, vamos a caracterizar por estudios de asociación, los famosos GWAS, cómo se da la respuesta entre personas sanas y entre personas que tienen una enfermedad cardiovascular que yo voy a estudiar. Y entonces encuentro que si una recomendación general como la ingesta de omega 3 mejora los lípidos en sangre, se convierte en algo que no es aplicable a las poblaciones en general. Es decir, no podemos generalizar, no podemos decir de manera general que un nutriente o que una estrategia dietaria o que un medicamento en particular, que una sola cosa va a ayudar a todas las personas, porque tendríamos que ver los contextos desde el punto de vista genético. Entonces, aquí van a ver personitas puestas de colores, ¿no? Las personas que están representadas en color blanco, en verde y en rojo. Y entonces en este estudio lo que se hizo es dar 2.5 gramos por día de ácidos grasos omega 3, eicosa pentaenoico y docosahexaenoico por 6 semanas, ¿no? A los que llamamos ácidos poliinsaturados omega 3. Y entonces encontramos que algunas personas que están en color verde, resulta que en vez de, pudieron reducir sus niveles de colesterol unidos a lipoproteínas de baja densidad, que las personas que vieron en color blanco
no tuvieron ninguna respuesta y que inclusive con el uso del omega 3, algunas personas incrementaron su colesterol unido a lipoproteínas de baja densidad, que era algo que no esperaríamos que ocurriera porque no es algo que estamos asociando como favorable. Entonces, ¿qué significa esto? Que no todas las personas van a responder de forma favorable a una estrategia dietaria. Y entonces, ¿qué se hizo para tener este resultado? Bueno, pues aquí está la dieta y los suplementos, ¿no? Sabemos que el suplemento que se utilizó es rico en un compuesto bioactivo, rico en ácidos grasos omega 3, EPA y DHA, y entonces se hicieron perfiles de expresión genética y encontraron estas diferencias que ven en puntitos de colores, cuáles genes se apagaban, cuáles genes se encendían, cuáles no tenían respuesta en función del el mismo tratamiento versus las personas que no consumieron ningún tratamiento y que no tenían enfermedades cardiovasculares. Y lo que se encuentra es que hay una regulación diferencial en los genes en respuesta a un nutriente y que esto podría estar asociado a las características genéticas de cada uno pues, de estos grupos de población. Entonces, lo que vemos es que aquí les pongo una tablita donde dos de los genes que están asociados a enfermedades cardiovasculares, como las que les presenté hace un momento, resulta que hay algunos polimorfismos que nos permiten esperar respuestas diferentes ante un tratamiento. En este caso, las personas que eran portadoras de un polimorfismo que se llama menos 75G, ustedes recuerden que habíamos hablado del alelo G, el alelo A, el alelo paterno, alelo materno, y que esto hablaba de la posición del cambio de una G por una A en un polimorfismo, en una secuencia del gen ApoA1. Entonces, las personas que eran portadoras de este polimorfismo, podríamos encontrar que aquellos que eran portadores del alelo G tenían una reducción de los niveles de colesterol bueno o de los niveles de lipoproteínas de alta densidad, pero los que eran portadores del alelo A resultó que incrementaron sus niveles de colesterol bueno. Entonces, no a todos les va a ayudar consumir omega 3 para incrementar sus niveles de colesterol de alta densidad, ¿no? Sino que si eres portador del alelo G, de este polimorfismo del gen ApoA1, pues probablemente no te sirva mucho el omega 3, sino que deberías no tomarlo para no reducir más tus niveles de colesterol bueno. Y en el caso del factor de necrosis tumoral alfa, podemos encontrar muchos polimorfismos. Aquí hay 4 polimorfismos, es decir, varios cambios en diferentes posiciones. Miren, por ejemplo, menos 238A, menos 238GG, menos 308A, menos 308GG. O sea, podemos encontrar estos genotipos y entonces en aquellos que sean portadores del alelo A únicamente, pues entonces habrá que el efecto del omega 3 será positivo. En los portadores del alelo G, el efecto será negativo. En los portadores del alelo A, del polimorfismo menos 308A del factor de necrosis tumoral alfa, la reducción del colesterol bueno será algo que ocurrirá y entonces es algo que no esperamos y así empezamos a caracterizar cuál respuesta estamos esperando en cuanto a una estrategia dietaria en función del polimorfismo genético. Vamos a ver cómo la genómica del ejercicio, así como hablamos de genómica de la nutrición, también podemos hablar de genómica del ejercicio. Es algo que yo trato de no separar genómica nutricional de la genómica del ejercicio porque creo que a veces olvidamos la importancia que el ejercicio tiene también para el aprovechamiento de los nutrientes. Y entonces, no es lo mismo el aprovechamiento o la regulación genética que tiene el aporte de nutrientes que lo que tiene cuando se combina con ejercicio. Cambia completamente. Estamos hablando de dos fenotipos completamente diferentes. Entonces, sí hay una interacción importante entre ejercicio, nuestros genes y cómo nuestros genes nos hacen responder al ejercicio. Y entonces hablamos de SNPs y otras variantes de riesgo cardiometabólico por no hacer ejercicio. Ahora vamos a ver qué pasa. Todos tenemos un riesgo enorme por no hacer ejercicio, pero créanme que hay personas que tienen un riesgo todavía mucho mayor por no hacer ejercicio y que en combinación con los factores dietarios, pues gesta edades tempranas la enfermedad. Ya habíamos visto que todas las personas tenemos una respuesta distinta, incluso a nivel de intensidad, en cuanto a
una estrategia con alimentos y también con una estrategia al entrenamiento. Entonces, aquí la idea es que cuando se caracterizan a través de polimorfismos genéticos a una población, podemos identificar la respuesta y generar prevención y tratamiento. Entonces, aquí les voy a poner un ejemplo de cómo ocurre eso. Hay cambios, en este estudio se midieron los cambios en las lipoproteínas de alta densidad, el colesterol unido a proteínas de alta densidad con una intervención de ejercicio aeróbico durante 26 semanas. Y vean lo que encontraron. Resulta que aquí el 25% fueron bajos respondedores a este tipo de ejercicio. Es decir, que el 25% incluso podemos encontrar que ellos redujeron sus lipoproteínas de alta densidad con el ejercicio de tipo aeróbico y que incluso el 33% de las personas evaluadas incrementaron sus niveles de colesterol, colesterol unido a lipoproteínas de alta densidad en un 33%, cosa que fue favorable. Y hay también una respuesta muy alta al ejercicio aeróbico. Fíjense qué diferencia, estamos hablando de 7.3 miligramos sobre decilitro a 18 miligramos sobre decilitro. Estamos hablando de más del doble de respuesta en el incremento en personas que recibieron este mismo entrenamiento aeróbico durante 26 semanas. Entonces, ¿qué pasó con este 25% de bajos respondedores a este entrenamiento? Pues bueno, el ejercicio también tiene un impacto diferente en cada una de las personas, porque sus componentes genéticos nos permiten interactuar de manera distinta al ejercicio. Entonces, ahora saben, porque ya nos pregunta de si sabían que ahora ya saben que existen variantes genéticas que podrían explicar nuestra forma de responder al ejercicio. Estos genes que están muy asociados a la expresión de al mantenimiento de la maquinaria muscular y que están asociados a la fuerza y a la potencia muscular, también tienen una función importantísima, no solamente en la prevención, sino también en el tratamiento de las enfermedades cardiovasculares. Entonces, genéticamente nosotros estamos diseñados para responder de cierta forma a la resistencia. Tenemos determinada capacidad de transporte de oxígeno, de producción y consumo de energía. Todos tenemos una tolerancia al dolor diferente. Podemos tener un riesgo mayor o menor de daño a articulaciones, tendones y ligamentos. Y tenemos riesgos cardiovasculares distintos. Entonces, como verán, pues, también el ejercicio nos permite considerar que el impacto que puede tener es diferente. Ahora, ¿cómo el ejercicio modifica la expresión de genes importantes en las enfermedades cardiovasculares? Pues bueno, pues ya como habíamos visto con los alimentos, también con el ejercicio, vamos a encontrar de manera muy importante eh, mecanismos epigenéticos por los cuales funciona. También podemos encontrar biogénesis mitocondrial, es decir, el ejercicio puede a nivel epigenético cambiar los patrones de metilación del DNA. Puede cambiar no solamente a nivel del DNA, sino también a nivel de las histonas, cómo está enrollado, cómo está formado este DNA, cómo se están produciendo estas proteínas y cómo estas señales también están en constante interacción con las mitocondrias e incluso con los genes o nuestro genoma mitocondrial directamente, y todas estas señales del músculo regulan el metabolismo aeróbico, la resistencia, y también regulan el riesgo sanguíneo o la resistencia periférica, el riego sanguíneo y la resistencia periférica. Y cuando nosotros estamos activando esta maquinaria de genes que están expresándose en músculo, constantemente estamos dando señales para mantener estas funciones cardiovasculares de manera íntegra. Vamos a ver. Una de las razones por las cuales hago mucho énfasis en la realización de ejercicio y su participación en la regulación de la funcionalidad de todo nuestro sistema para mantenimiento íntegro del mismo, y que no estemos generando
riesgos de enfermedades de cualquier tipo, pero también de enfermedades cardiovasculares, es que, si ustedes ven, a través del ejercicio vamos a lograr estímulos fisiológicos que tienen que ver con el estado antioxidante o prooxidante de los sistemas. También podemos generar señales a nivel molecular, podemos generar la regulación de vías entre genes que están regulando muchas cosas del funcionamiento de las células y podemos generar una respuesta adaptativa. Es decir, que a través del ejercicio podemos entrenar, así como nuestras piernas para ser resistentes, podemos entrenar a todos nuestros sistemas para responder de una manera favorable al enfrentamiento de un agente agresor o un agente que esté, o al exposoma en general, que está constantemente detonando señales de inflamación. Cuando nosotros estamos hablando de ejercicio, estamos hablando de regulación de oxidación de ácidos grasos, estamos hablando de regulación de la adiposidad, de la oxidación de la glucosa, de la capacidad oxidativa de nuestras células, de la funcionalidad de las mitocondrias, del consumo de oxígeno, de la defensa antioxidante de nuestro cuerpo, que también puede incrementar, porque aprende a incrementar una mayor producción de antioxidantes endógenos en respuesta al efecto del ejercicio. Ahí estamos hablando de beneficios que se han reportado de manera general, como aumento en, en el consumo de glucosa, aumento en la sensibilidad de la insulina, aumento en la síntesis de glucógeno, aumento en el control glucémico, aumento en la síntesis de proteínas, disminución de la degradación de las proteínas en el músculo, aumento de la masa muscular y aumento de la tasa de metabolismo basal. Todos esos procesos que interactuando juntos son herramientas muy importantes para el tratamiento y la prevención de enfermedades cardiovasculares. Si ahorita yo pudiera ver sus polimorfismos genéticos, o sea, el de cada uno de ustedes, e identificáramos esos riesgos, estoy segura que habrá personas que tengan riesgos genéticos asociados a enfermedades cardiovasculares a las que les gustaría saber cómo reducir sus riesgos, es decir, cómo puedo yo hacer para no detonar enfermedad cardiovascular en mi vida, o al menos en una etapa temprana. Y saben qué, la idea es que al final les diría, tienes que hacer ejercicio. ¿Qué tipo de ejercicio? Vamos a ver cuáles genes son los que están asociados a esa respuesta al ejercicio, ¿no? Entonces, ¿cuáles genes podrían ser? El ejercicio regula células de nuestro sistema inmunológico, generalmente disminuyendo la expresión de interleucinas inflamatorias y aumentando la expresión de agentes antiinflamatorios, interleucinas antiinflamatorias y otras proteínas antiinflamatorias. El ejercicio a nivel de músculo esquelético aumenta el número de mitocondrias, por lo tanto se hace más eficiente la utilización de la energía a través de glucosa y ácidos grasos, aumenta la masa muscular y la fuerza muscular, cosa que está muy asociada al mantenimiento de las estructuras óseas y al flujo, al mantenimiento de este ritmo cardíaco que yo les decía que hay que cuidar. Aumento de interleucina 15, las proteínas chaperonas, por ejemplo, las interleucinas antiinflamatorias y la reducción de interleucinas proinflamatorias. A nivel de tejido adiposo, también actúa directamente regulando genes que participan en inflamación, ya sea para reducir inflamación en tejido adiposo y favorecer el transporte de los ácidos grasos y la regulación del tamaño del adipocito. A nivel de los vasos sanguíneos, también estamos hablando que a través del ejercicio se puede cuidar el flujo, el riego, los epitelios de cada uno de estos vasos y todos los sistemas de proceso circulatorio. Bueno, el sistema circulatorio, todas sus células y todos los que participan en él están siendo regulados también por el ejercicio. Por eso es que no solamente podemos ver ejercicios y sus impactos sobre el tejido adiposo, ¿no? También a nivel muscular, también a nivel del sistema inmunológico y también a nivel de la vascularidad. Entonces, ¿qué pasa si el corazón sufre por amor? Estoy segura que todos ustedes han sufrido por amor a la edad que tienen. Les han roto el corazón. Y si no, bueno, en algún momento se romperá. La cosa es que si el corazón sufre por amor, ¿por qué estaremos enfermos? Porque estamos sufriendo por amor realmente y nuestro corazón está dañado porque estamos sufriendo por amor,
o ha sido una combinación de factores que ha estado jugando un papel determinante en el detonar enfermedades cardiovasculares. Entonces, aquí yo les pongo una solución y creo que es la solución que todos ahora van a poder vislumbrar. En cuanto al ejercicio, si nosotros hacemos ejercicio, ese corazón roto, cuando uno piensa, ¿no? Que, ay, estás muy deprimido, estás muy triste y no tienes ganas ni de levantarte ni nada, uno quisiera tener una pastilla y a veces la tienes que tomar para sentirte un poquito mejor, pues esa multipíldora tiene que ser el ejercicio, porque resulta que tiene el efecto sobre diferentes factores neurotróficos, como el factor neurotrófico derivado del cerebro, algunas neurotrofinas que son estas que ven aquí, 1, 3, 4, el factor de crecimiento insulínico y las beta-endorfinas. Entonces, es como darte tu shot de bienestar constante, constante, constante. Y es una forma muy integral de regular muchos de los procesos que están juntos actuando para que nosotros tengamos bienestar, no solamente cardiovascular, sino que también el bienestar cardiovascular está relacionado con, con, el, con el ritmo, con las instrucciones de la emocionalidad y de la percepción que nosotros tenemos de nuestro entorno. Entonces ya hay diferentes tipos de ejercicio que se prescribe para personas que tienen enfermedades cardiovasculares. Hay una norma que ustedes pueden consultar aquí en la referencia, que es mínimo 150 minutos de actividad física moderada por semana, más entrenamiento de resistencia, que son 15 a 20 minutos 2 veces por semana. Esto es básico para el mantenimiento de la funcionalidad cardiovascular, o sea, específicamente. Entonces, atentar, no tener este mínimo de ejercicio es atentar contra nuestro ritmo cardíaco, contra esa ritmicidad tranquila de 70 latidos por minuto, de este ritmo y esta frecuencia con la que nuestro corazón puede mantener la homeostasis en el cuerpo. Pero dicen que el amor lo cura todo. Entonces, ¿por qué el tuyo me mata cuando uno sufre por amor, no? Uno se pregunta, entonces, ¿por qué el tuyo me mata? Aquí lo hago en relación con la comida, ¿no? O sea, decimos que nos gusta mucho comer estas cosas y nos gusta mucho fumar, nos gusta mucho beber y nos gusta mucho la comodidad, nos gustan muchas cosas, estamos muy enamorados de esto. Entonces, ustedes ahora van a encontrar sus propias razones de por qué el amor a cosas específicamente como las que les presento, nos está matando como sociedad, ¿no? Y entonces, pues bueno, se plantea el ideal de tener una vida más saludable, pero ahora viéndolo desde sus implicaciones hacia todos los niveles, desde lo molecular hasta la interacción social, todo va unido, nada está separado. Entonces, la mayoría de las enfermedades cardiovasculares se pueden prevenir con nutrientes y ejercicio, porque ya habíamos visto que era la principal causa de muerte en el mundo, y podemos regular esta información